días, queridos hermanos y hermanas. Les acogemos con gozo en la casa de Dios para celebrar la Eucaristía en el 15º domingo del tiempo ordinario, al que pudiéramos llamar perfectamente Domingo del Buen Samaritano, porque el llamado de Dios es hacer vida su palabra, un mandato cuya práctica está al alcance de todos, por lo que nadie tiene excusa alguna. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Con inmensa alegría, hoy domingo 10 de julio, 15º del tiempo ordinario, queremos darle gracias a Dios por todos los dones y beneficios. La Eucaristía es un don especial que vivimos junto al Señor siempre, que se hace para nosotros sacramento aquí sobre este altar. Queremos orar por todos los integrantes de la Casa San José. Queremos encomendar de manera particular a todo el equipo profesional que trabaja con nuestros adultos. Que el Señor les derrame la gracia necesaria para poder ser buenos samaritanos, como el Evangelio de hoy nos invita a realizarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Porque somos pecadores, porque muchas veces faltamos al amor misericordioso para con los otros, porque no sabemos encarnar las entrañas de aquel que es verdaderamente para nosotros el modelo auténtico de lo que significa ser buen samaritano, acercarnos al otro, curar sus heridas, llevarlo y cuidar de él, dar más allá de lo que nos exige sencillamente la ley. Es sacar algo de nosotros mismos, es entender y descubrir entonces que en el encuentro con los otros, en la celebración de la vida con los otros y particularmente en el ser misericordiosos con los demás, es donde se manifiesta auténticamente nuestro ser de creyentes. Pidamos perdón al Señor por todas las veces en que no lo hemos hecho. Pidámosle perdón al Señor por todas las veces en que nos hemos encontrado con el herido del camino y no hemos sabido atenderlo, no hemos sabido servirlo, no hemos sabido ayudarlo. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso
Y ande ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Y unimos nuestras voces para alabar, bendecir y glorificar a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el
Oh Dios, que muestras la luz de la verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje del libro del Deuteronomio es parte del último discurso de Moisés al pueblo de Israel. El pueblo será feliz si cumple los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están impresos en el corazón de cada uno. En la segunda lectura, San Pablo usó este himno bautismal para explicar la sublime concepción cristológica de la obra creadora y salvadora. Cristo es el comienzo y el fin de todo. Es la imagen visible del Padre y la reconciliación de todas las cosas. En el Evangelio de Lucas, es la parábola del buen samaritano. Me preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? El prójimo es quien se acerca al otro. Dios nos impulsa a amar. Nosotros hemos sido amados por Dios. De la misma manera, Dios espera que amemos al prójimo. Escuchemos con atención. Moisés habló al pueblo diciendo, escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude, respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compromiso, vuelve hacia mí. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracia. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Mirad los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Dios mío, salvaré a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá, la estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Segunda lectura. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, como bien decía el comentario inicial, debería llamarse el Domingo del Buen Samaritano. En la primera lectura escuchamos el valor que tiene particularmente la ley, el mandamiento. Israel había hecho un pacto con Dios y los pactos son sagrados en la vida, deben observarse siempre, son la razón de ser y eso le da credibilidad particularmente a nuestros actos. Nos hacemos fiables cuando sabemos corresponder con el compromiso que hemos adquirido, del cual
igual a lo largo de todos los días y de nuestra vida, son miles de compromisos que adquirimos siempre. Ayer el pueblo con Dios, Dios con el pueblo. Dios nunca le falló, pero el pueblo siempre suele fallar, porque a veces nos apoyamos demasiado en nuestra condición propia de seres humanos y por ello perdemos la conciencia también de lo que significa ese mismo acto y compromiso, y es superar las mismas fuerzas humanas para poder hacer entonces que el pacto establecido se lleve a feliz término. Lo vemos mejor que nunca en este tiempo, cuando continuamente en esta educación endeble que tenemos, pues no se tiene tampoco la palabra para permanecer fieles a lo que en un momento determinado libremente elegimos, pero fácilmente nos cansamos. La segunda lectura nos está colocando el centro y el fundamento de toda nuestra vida. Todo está bajo el poder absoluto de Dios y lo reconoce justamente en la imagen de su Hijo primogénito, enviado al mundo ¿para qué? Para enseñarnos cómo debemos vivir, cómo debemos amar, cómo debemos caminar. Y para ello muestra está justamente en el Evangelio que nos coloca en boca del evangelista San Lucas. Un maestro de la ley, es decir, están enfrentados dos maestros. Y hay entonces en el momento la lógica dialógica también que existe, y es que se interpongan algunas preguntas fundamentales para poder hacer que la ley se perfeccione y que se pueda llegar a donde finalmente Dios quiere. Para este para este maestro de la ley que llega delante de Jesús tiene una pregunta fundamental: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? No pregunta, como en otras veces lo hemos escuchado, ¿cuál es el mandamiento más importante? No. Aquí hay una preocupación posterior, y es ¿qué significa la vida eterna? Y él quiere entonces de alguna manera heredarla. Jesús entonces a esa pregunta, es decir, el medio común y corriente es observar los mandamientos, y por ello le pregunta, ¿qué está escrito? ¿Qué lees? Si es un magistrado, si sabe de la ley, es lógico que entonces la respuesta la tiene él mismo, no hay necesidad de que pregunte. La acción se vuelve casi que capciosa delante de Jesús, y Jesús, que es un buen maestro, suele responder con otra pregunta la misma pregunta. Cuando el otro viene a preguntar, ¿qué debo hacer?, él le dice, ¿qué es lo que usted sabe después de que ha estudiado tanto? Él responde entonces con lo que el libro del Deuteronomio había consignado, y tiene que ver con ese mandamiento que conocemos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde, listo, haga eso y ya cumplió entonces finalmente la ley. Con eso tendrás vida. Pero ahora entonces, todavía queriendo proseguir el diálogo, o quizás queriendo colocar sencillamente las trabas y poniendo a Jesús frente al resbaladero. ¿Quién es mi prójimo? Era lógico que en ese tiempo el prójimo era solamente o los familiares o los correligionarios. Nadie que fuera o que no estuviera en ese círculo era entendido mi prójimo. Es decir, se cerraba indudablemente la puerta. Si yo veo a mi familia con necesidad, ese es mi prójimo. Si hay un judío que está en las situaciones y en las circunstancias de debilidad manifiesta, es lógico que yo tengo que salir a su encuentro. Pero si es otro que no pertenece ni a mi raza, ni a mi religión, ni a nada que me identifique con él, pues entonces sencillamente yo estoy absuelto. Entonces, para responder, Jesús ahora vuelve nuevamente con su acción profundamente inteligente. Ya ahora entonces cuenta una parábola. Lo saca del contexto de un correligionario,
porque los judíos y los samaritanos no se podían ver. Eran enemigos, a tal punto que los judíos llamaban perros justamente a esos samaritanos, a quienes consideran, sí tienen unas raíces comunes, pero lastimosamente viven y profesan, tienen un lugar sagrado donde ellos dan su culto también en otro lado, y entonces no hay entendimiento. Y Jesús, casi que como de manera ofensiva, coloca precisamente un samaritano al interno de este diálogo que tienen ahora. La acción la pone Jesús en la lógica. Siempre en la vida han habido salteadores y siempre ha habido delincuencia. Este hombre está bajando de Jerusalén a Jericó. Pone en esos dos extremos de lo que entonces le está sucediendo. Y en el camino de Jerusalén a Jericó, entonces, es asaltado por los ladrones. Le quitan absolutamente todo. Se queda hasta sin identidad. Lo dejaron completamente molido, terriblemente herido. Eso significa que la sangre brota de su cuerpo. Y ahí por qué los dos primeros, que son hombres particularmente de ley, el sacerdote y el levita, como van dirigiéndose hacia el templo a rendir un culto, entonces no pueden tocar el cuerpo, porque el hecho de tocarlo entraba en un acto de impureza, lo cual duraba 7 días para poder recuperar el sentido de responsabilidad. Si se dirigían a prestar un servicio, justificaron su acción diciendo que ellos no podían hacerlo. La ley sirve para justificarse uno, diciendo que eso es lo que hay que hacer y que lo está finalmente cumpliendo. Es decir, en el marco legal quedan completamente absueltos. No carecen de sensibilidad. ¿Se bajaron para qué? Para ver si todavía estaba vivo. ¿Y qué esperaban? Que de pronto alguien pasara y pudiera hacer la obra de caridad. Finalmente baja el samaritano. El samaritano poco le importa la ley judía. Por eso puede acercarse y tocar el cuerpo. No entra en impureza y trasciende el hecho. Entonces, toma las acciones más importantes. Primera, curarle sus heridas. El aceite y el vino que solían cargar siempre en la alforja, además era un hombre adinerado. Tener un caballo en ese entonces es tener un Rolls Royce de hoy o tener uno de los carros mejores de Terla en un momento determinado. Estamos hablando de una sociedad de hace 2000 años y un caballo representaba demasiado en esa cultura. Entonces se baja del caballo y la primera acción es curar las heridas. Luego, sintiendo justamente la enfermedad y la dolencia del otro, es el que se monta en el caballo y él seguramente lo lleva de cabestro. Lo lleva hasta la posada más cercana. Era lógico que en esos caminos habían, como existen hoy, para los grandes viajes que existen, entonces hoteles a la orilla del camino. Eran los caminos reales que nosotros conocemos. Bueno, ustedes no, porque eso ya de todas formas no aparecen, pero un poquito de cultura recorriendo ciertos paisajes, ahora vuelven y hacen recuperar y entonces muestran en las diferentes geografías dónde estaba el camino real, e inclusive los están recuperando en los caminos nuestros. Aquí en Colombia hay muchos lugares donde ya aparece el camino real, que era donde caminaban, pues lógicamente, las grandes comitivas y acortaban los espacios entre las diferentes ciudades o los poblados que en el momento tenían. Entonces están esas posadas. Lo llevó allí y cuidó la primera noche de él. No se podía quedar. ¿Qué hace subsiguiente? Entrega 2 reales. Un real era prácticamente el salario de un día. Por ende, entregó 2 salarios. Con ello, ¿qué hizo? Cuida de él y si algo más gastas, me lo cobras cuando yo vuelva a pasar por ahí. Significa que este hombre con mucha regularidad hacía el camino. Pasaba muchas veces
y era conocido seguramente de doña Otilia, que era la dueña de la posada, o quién sabe cómo se llamaría. Bueno, de todas formas pongámosle un nombre, ¿cierto? Lo cierto es que en el camino hace todo finalmente donde desborda la generosidad. ¿A dónde nos lleva el Evangelio? A que el Evangelio no es cumplimiento de leyes, que no es decir y a quedarnos sencillamente en lo normativo siempre, que es donde solemos permanecer nosotros los seres humanos. Es ir más allá y es entregarlo absolutamente todo. Bajarse del caballo, romper la alforja y sacar el vino y el aceite. Y en vez de consumirlo él, ahora entonces derramarlo sobre las heridas para curar. Sabemos bien que el vino desinfecta y que el aceite, ¿qué función cumple Daniela? Hidrata, exactamente. Entonces hizo la curación de una jefe de enfermería, ¿o no? Bueno, sabía también de medicina. Prestó el servicio, pero rompió lo que tenía finalmente. Lo que eran sus propias seguridades, las está entregando al servicio del otro. Y todavía más, yendo hasta la posada. Se podría haber quedado tranquilo con haber curado las heridas. Pero es que ha perdido absolutamente todo. Por eso, ¿cuál es la palabra que tiene al centro y que siente él? ¿Cuál fue la palabra que Jesús le pregunta? A ver, Nelson, ¿cuál es la palabra que tiene al centro precisamente la parábola que están colocando hoy Jesús? Juan Carlos, ¿cuál es la palabra? Compasión, es decir, sentir con el otro. Solo la compasión es la única que mueve en la vida, y la compasión es sentir con la otra persona el mismo dolor, el mismo sufrimiento y colocarnos en la realidad de él. Es sentir como si nos hubiera sucedido a nosotros mismos. Por eso la pregunta de Jesús ahora al maestro de la ley, que queriendo justificarse preguntó, ¿quién es mi prójimo?, ya lo desarraigó de los puntos firmes que él tenía. Para mí, un prójimo es correligionario, es decir, es judío. Para mí, tiene que ser de la misma nacionalidad, tiene que profesar los mismos valores que yo tengo, si no, es un enemigo. Y por eso le puso el samaritano. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de los tres? Recordamos que pasó el sacerdote, pasó el levita y pasó el samaritano. Y la pregunta es, ¿cuál de los tres te parece para ti que fue, le dice él, prójimo del que cayó en manos del bandido? Y él concluye diciendo, el que practicó misericordia con él. Y la misericordia, vuelvo a insistir, es sentir compasión porque la situación que está viviendo es la situación mía. Esa es la realidad concreta del Evangelio. Y Lucas hoy coloca en este caminar de Jesús hacia Jerusalén, en el centro de todo este caminar, esta parábola que mueve indudablemente la conciencia de nosotros siempre y nos lleva a que seamos capaces de dar más allá de lo que la ley nos pide siempre. Y que las relaciones humanas están sustentadas es particularmente en esto. Siempre una pareja que finalmente se rige solamente por lo que está estipulado en el contrato, es una pareja que va a la destrucción. Todas las relaciones nuestras están fundadas sobre eso, ser capaz de dar más allá. Madre Teresa de Calcuta solía decir siempre, dar hasta que duela, es decir, lo que exige más allá de nosotros mismos. Y por eso decía al principio, pidiendo justamente por todo el equipo de la casa, y es que ustedes puedan vivir como lo viven todos los días, el ejercicio del buen samaritano en esta nuestra casa, a favor y el servicio de las personas que allí son atendidas, que es el ejercicio y el trabajo que tenemos que aprender a tener absolutamente todos los unos para con los otros. Si nosotros viviéramos esto, el sistema de reconciliación entre nosotros y la pacificación
hacía mucho rato que debería haber entrado en nuestro contexto colombiano. Y estamos llamados todos a vivirlo en diferentes realidades, en los diferentes espacios donde nos encontremos, en el samaritano que caerá siempre en el camino y que nosotros nos encontraremos con él. ¿A qué estamos llamados? A sentir misericordia precisamente y compasión, y por ende entonces bajarnos del caballo, servir y atender a la persona necesitada y dar todo lo que de nosotros esté en nuestra capacidad y alcance, y aún mucho más. Estos no son novelas ni fábulas, son realidades, y el Evangelio es concretez en la vida humana, y lo hemos encontrado muchísimas veces. Nosotros lo hemos vivido y experimentado también, y por ello estamos invitados siempre a que su palabra se haga norma para nosotros. Jesús es el gran y profundo samaritano que nos enseñó a amar y a servir a los demás. Solo de esa medida seremos entonces nosotros verdaderos y auténticos testigos del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos renovemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dirijamos ahora con confianza nuestra oración a Dios, siempre fiel a su alianza con nosotros, para que, sostenidos por su gracia, no nos desanimemos en nuestro peregrinar. Respondemos diciendo: por tu bondad, Señor, escúchanos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y todo el pueblo santo de Dios, para que no desoigan el mensaje del Evangelio y lo pongan en la práctica, curando las heridas y cuidando a su prójimo, siguiendo el ejemplo del buen samaritano. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por quienes dirigen el curso de los pueblos, para que aparten de su corazón el egoísmo y se preocupen por mantener en su corazón el amor a Dios y al prójimo. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por quienes ejercen cargos en el campo de la salud, para que a ejemplo del buen samaritano ejerzan su vocación diligentemente, con cariño. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por todos nosotros, para que no dejemos de escuchar la palabra de Dios y cumplamos el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Padre y Señor de las misericordias, escucha las oraciones que te hemos dirigido. Escucha también en aquellas que quedan en el fondo de nuestro corazón y de tantas personas que sufren, que esperan que el buen samaritano pase a su lado, cure sus heridas y lo ayude en su recuperación. Todo esto te lo presentamos por manos de María tu Madre y por Jesucristo Señor nuestro. Amén. Amén. Presentación de las ofrendas. Llevamos al altar las ofrendas del vino y el pan, y con ellos presentamos también nuestra vida al servicio del Señor para anunciar el Evangelio. Pero te ofrecemos, Señor, el pan fruto del esfuerzo, del trabajo del hombre, que se convierte en alimento para durante la vida.
Ya, no. Te ofrecemos, Señor, el vino que con esfuerzo cuidamos y esmeros se ha alcanzado la madurez para ser consumido. Hemos de llegar a ser como Él, con tu compañía y tu amistad para alcanzar la estatura de verdaderos cristianos. Luz de que ofrecemos el Señor. Esta luz como signo de nuestro testimonio en realización, amor al prójimo. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones
un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como la ley, el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. Da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, en la advocación de Nuestra Señora la Virgen Consoladora del Carpinelo, San José su castísimo esposo, con los santos apóstoles y mártires, San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos, que hoy has congregado aquí en torno al altar de tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es Padre, Dios ama profundamente a sus hijos y Dios nos invita siempre a superar las limitaciones propias de las cuales a veces los seres humanos levantamos muros y nos dividimos de los otros. Nos invita a romper esos muros y a encontrar siempre en la persona el valor más grande, el más alto, el más digno, poder derribar todo aquello que nosotros fácilmente construimos para entender que somos hermanos y que nuestra gran tarea es cuidarnos, ayudarnos, sostenernos siempre. Para ello deberemos de tener el sentido de la compasión, de la misericordia. Para ello habremos de mover nuestras entrañas siempre a tratar de ser misericordiosos con los otros. Comprender y entender la situación en la cual se encuentran. Prestar toda nuestra ayuda. Dar más allá de lo que está permitido en la vida. Gastar nuestra vida al servicio de los demás. Pidámosle que nuestra vida sea testimonio auténtico de aquello que el Maestro hizo por nosotros, y siendo nosotros sus discípulos, reproduciendo entonces en el tiempo también la imagen de Él en el mundo, para que vivamos en paz, para que encontremos el camino seguro del respeto, para que descubramos que a las heridas curadas con amor se devuelve precisamente con amor mismo. Que el Señor nos enseñe a amar generosamente, y para ello le pedimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo
que alegra los corazones, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar, la Eucaristía. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, sea creciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres en el Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz resto de día para todos. Muchas gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.